La traición de mi hijo fue brutal. Me quitó 5 millones de euros y me abandonó en la más absoluta miseria, creyéndose el ganador. Pensó que el testamento de su padre era su victoria final. Lo que no sabía es que mi Roberto, mi difunto marido, era más listo que él. Había dejado una última jugada, una prueba final. Y mi hijo acababa de fallarla estrepitosamente. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Este año he cumplido los 62. Hubo un tiempo en que pensaba que si criaba a mi hijo para ser un hombre de bien, esta vida ya no tendría nada que reprocharme. Pero entonces llegó un día gris que olía a papel viejo y a despedidas, en que comprendí que hay cosas, por mucho que las entregues con el alma, que nunca te serán devueltas. Aquella frase, todavía hoy, después de tantos meses, se me clava en el pecho por las noches. Justo cuando el sueño empieza a vencerme. Vete a vivir con los cerdos, vieja pobre. No fue un grito. Fue peor. Lo dijo con una calma helada, con esa voz que usan los médicos para dar las peores noticias. La voz de mi hijo. De mi Javier. Para que entiendan cómo una madre llega a escuchar eso de la sangre de su sangre, tengo que volver atrás. Solo un poco. Apenas 3 meses antes de esas palabras. Tengo que llevarlos a la notaría del señor Ramírez, en el centro de Madrid. Recuerdo el silencio de aquella sala. Un silencio pesado, espeso, que solo rompía el carraspeo del señor Ramírez. Él era un hombre mayor, amigo de mi difunto marido, Roberto. Sus gafas, siempre a punto de caerse de la nariz, le daban un aire de pájaro cansado. Yo estaba sentada en una silla de cuero oscuro que crujía con cada uno de mis movimientos. Tenía las manos sobre el regazo, apretando con fuerza mi bolso, como si dentro de él guardara el aire que me faltaba. A mi lado, mi hijo Javier. Estaba rígido. Llevaba un traje nuevo, de un color gris tan oscuro que parecía negro. Un traje que yo no le había visto nunca. Y junto a él, su mujer. Silvia. Ella no miraba al notario. Miraba su reloj de oro, un regalo de aniversario que mi hijo le había hecho. Tamborileaba con los dedos sobre el reposabrazos. Tenía prisa. Prisa por acabar con todo aquello. El señor Ramírez se ajustó las gafas por enésima vez y desplegó un documento. Era un papel de tamaño folio. Un papel que iba a partir mi vida en 2. Bien, dijo el notario. Su voz sonaba lejana, como si viniera del otro lado de una pared. Procederé con la lectura de las últimas voluntades de don Roberto García. Roberto. Mi Roberto. Llevábamos 35 años casados. Media vida. O más. Habíamos empezado sin nada, solo con el amor y las ganas de trabajar. Levantamos juntos una pequeña empresa de transportes, ladrillo a ladrillo. Compramos nuestro piso en la calle Serrano, un piso que al principio nos parecía un palacio. Allí criamos a Javier. Allí vi sus primeros pasos, curé sus rodillas heridas, le ayudé con los deberes de matemáticas hasta la madrugada. Allí, en esa misma casa, había despedido a Roberto hacía apenas 2 meses. Yo daba por hecho que él lo habría dejado todo bien atado. Siempre fue un hombre previsor. Pensé que la mayor parte sería para mí. No por ambición, Dios me libre. Sino para tener una vejez tranquila. Para no ser una carga para nadie. Una carga. ¡Qué palabra tan terrible! A mi querido hijo, Javier García, leyó el señor Ramírez, y su voz no tembló. Le lego el piso familiar sito en la calle Serrano, número 14, de Madrid. Le lego, asimismo, la totalidad de las cuentas bancarias, las inversiones y los fondos a mi nombre. Una suma que asciende
aproximadamente, a 5 millones de euros. Silencio. El tic-tac del reloj de pared de la notaría se hizo de repente muy fuerte. Como los latidos de un corazón asustado. 5 millones de euros. El piso. La casa donde estaban mis libros, mis fotos, el sillón donde Roberto se sentaba a leer el periódico cada tarde. Todo. Miré a Silvia. Por un instante, solo un instante, vi un brillo en sus ojos. Un brillo feo. El brillo de la codicia satisfecha. Luego bajó la mirada, como si quisiera parecer respetuosa. El señor Ramírez tosió de nuevo. Continuó leyendo. Y a mi amada esposa, Carmen Ruiz. Sentí un pequeño nudo de esperanza. Quizá Roberto había separado algo para mí. Una cuenta, un pequeño apartamento. Algo. Le lego el cortijo familiar La Paloma, en la provincia de Jaén, junto con todo su contenido. Un cortijo. Una vieja finca andaluza que el padre de Roberto nos había dejado a nosotros. Hacía más de 20 años que no íbamos por allí. Lo último que recordaba eran paredes desconchadas y un techo con goteras. Un lugar sin agua corriente, con una instalación eléctrica de cuando yo era joven. Un lugar olvidado. Debe de haber un error, susurré. La voz no me salía. Era un hilo fino y tembloroso. Javier se giró hacia mí. Su rostro no mostraba ni una pizca de compasión. Estaba serio. Impasible. No hay ningún error, mamá, dijo. Su voz era firme. Demasiado firme. Papá era un hombre de principios. Siempre dijo que el patrimonio debe quedar en manos del hombre de la casa. Del que sabe manejarlo. El hombre de la casa. Esas palabras me golpearon, y yo que era, la mujer de la casa, la que cocina, la que limpia, la que cuida, la que, cuando todo está hecho, puede ser apartada sin más. Salimos de la notaría sin decir una palabra más. El sol de abril en Madrid me pareció de repente demasiado brillante, casi cruel. En el coche, de vuelta a casa, Silvia fue la primera en hablar. Bueno, Javier, cariño, dijo, y puso su mano sobre la de mi hijo. Ahora podremos empezar a hacer planes de verdad. El chalet en las afueras que tanto nos gusta. Yo miraba por la ventanilla. Veía pasar los edificios, los árboles, la gente. Pero en realidad no veía nada. Solo veía el rostro de mi marido en mis recuerdos. Intentaba encontrar una explicación. Una razón. Pero no la encontraba. Solo encontraba un vacío inmenso, frío, que empezaba a crecer dentro de mí. Aquel día entendí que el dolor tiene muchas formas. Y la peor de todas no es la que te hace gritar. Es la que te deja sin voz. La que te convierte en una extraña en tu propia vida. Esa noche no cenamos. Nadie tenía hambre. O al menos, yo no la tenía. Me movía por la cocina por pura inercia, como un fantasma en la que había sido mi casa durante 30 años. Abría y cerraba las puertas de los armarios sin buscar nada. Mis manos, que conocían cada rincón de aquella cocina, de repente se sentían torpes, extrañas. Fue entonces cuando entraron. Javier primero, seguido de cerca por Silvia. Se detuvieron en el umbral, como si no se atrevieran a pisar las baldosas que yo misma había fregado esa mañana. El suelo estaba frío bajo mis zapatillas. O quizá el frío venía de dentro. Mamá, dijo Javier. No me miraba a mí, miraba un punto por encima de mi hombro. Tenemos que hablar. Dejé el paño de cocina sobre la encimera. Lo doblé con cuidado. 1, 2, 3 veces. Un gesto pequeño y absurdo para ganar tiempo.
para prepararme para lo que venía. De los arreglos de vivienda, continuó él, y esta vez Silvia le dio un pequeño empujón en la espalda, animándole a seguir. ¿Sobre dónde vas a vivir ahora? Levanté la vista. Les miré a los dos. Busqué en el rostro de mi hijo una sombra del niño que fue. El niño que se escondía detrás de mis faldas cuando había una tormenta. No la encontré. ¿Cómo que dónde voy a vivir?, pregunté, y mi voz sonó débil, lejana. Javier, esta es mi casa. Aquí te crié. Aquí murió tu padre. Papá ya no está, dijo Silvia. Su voz, en cambio, era afilada. Cortante. Y esta casa ahora es nuestra. De Javier. Y, francamente, creemos que ya es hora de que tengas tu propio espacio. Un lugar para ti sola. Un lugar para mí sola. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un regalo. El cortijo, balbuceé. Pero si ese lugar no tiene ni luz, ni agua caliente. El tejado se cae a pedazos. Javier se encogió de hombros. Un gesto que me partió el corazón. La indiferencia. La terrible indiferencia. Pues tendrás que arreglarlo, mamá. No podemos hacernos cargo de todo. Me apoyé en la encimera. Sentí que las piernas no me sostenían. Pero, hijo, necesito tiempo. Para pensar, para. Una semana, me interrumpió Silvia. Te damos una semana para empacar tus cosas. Creo que es tiempo más que suficiente. Una semana. 7 días. 7 días para desmontar una vida entera. Los días siguientes se convirtieron en una niebla de dolor y confusión. Empecé a meter mis cosas en cajas de cartón. La ropa, los pocos libros que eran míos, los recuerdos que cabían en la palma de una mano. Cada objeto que tocaba era una pequeña herida. El álbum de fotos de nuestra boda. El primer dibujo que Javier hizo en el colegio, un sol con cara sonriente. Silvia vigilaba. No me ayudaba, no. Solo vigilaba. Se paseaba por las habitaciones con los brazos cruzados, asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara de valor. Eso no, Carmen, me dijo una tarde, cuando intenté envolver en papel de periódico la vajilla de la cartuja. Esa vajilla me la había regalado mi madre, que en paz descanse. Eso venía con el piso. Es parte de la herencia. Pero, era de mi madre, Silvia, le supliqué. Y ahora es mío, respondió, y se llevó la caja al salón. Me quedé allí, de pie en mitad de la cocina vacía, con las manos llenas de nada. Comprendí que no solo me estaban quitando una casa. Me estaban borrando. Me estaban arrancando los recuerdos, las raíces, la historia. El último día llegó demasiado pronto. Hice 2 maletas. 2 maletas viejas que guardaba en el altillo del armario. Dentro metí lo imprescindible. Ropa de abrigo, un par de zapatos cómodos, las fotos de mis padres y una última foto de Roberto. Nada más. Cuando bajaba las escaleras, arrastrando el peso de mi nueva vida, Javier estaba en el portal. Esperando. Se había puesto una chaqueta de cuero que yo no le conocía. Espero que entiendas que esto no es nada personal, mamá, dijo, mientras yo metía con dificultad las maletas en el maletero de mi viejo coche, un Seat Ibiza que ya tenía demasiados años. Me giré y le miré. Necesitaba una última respuesta. Una que me ayudara a entender el porqué. Dime una cosa, Javier, ¿por qué? Se acercó a mí. Por un segundo, una parte estúpida de mí pensó que iba a abrazarme. Que iba a pedirme perdón. Pero no lo hizo. Su mirada se endureció.
Quizá, dijo, y su voz sonaba meditada, como si hubiera ensayado esas palabras, porque papá por fin se dio cuenta de que siempre fuiste una carga para él. Siempre dependiendo. Sin aportar nada de verdad. Quizás solo quería asegurarse de que yo, que si he hecho algo con mi vida, tuviera lo que merecía. Cada palabra. Un cuchillo. Yo sacrifiqué mi carrera por ti, Javier. Por tu padre. Dejé mi empleo en la gestoría porque me lo pedisteis. Porque decíais que era importante que alguien estuviera en casa. La voz se me quebró. Él ni se inmutó. Nadie te obligó a nada, mamá, repitió, como un eco de aquella conversación en el coche. Fueron tus decisiones. Subí al coche. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Arranqué el motor. Al alejarme, miré por el retrovisor. Javier seguía allí, de pie en la puerta de la que había sido mi casa. No se movió. No dijo adiós. Solo miraba cómo me iba. Cómo me convertía en un punto cada vez más pequeño en la distancia. En un recuerdo que, probablemente, él también tenía prisa por borrar. El sonido de la puerta del garaje cerrándose a mi espalda fue el punto final. El sonido más triste que he oído en toda mi vida. El viaje a Jaén fue largo. Demasiadas horas sola en el coche con mis pensamientos. Cuando por fin dejé la autovía y tomé el camino de tierra que llevaba al Cortijo, el sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros. El paisaje era un mar de olivos, plateados bajo la última luz del día. Un paisaje hermoso, supongo. Pero yo no podía ver la belleza. Solo sentía una opresión en el pecho. Cuando el coche se detuvo frente a la cancela oxidada de La Paloma, me quedé un rato sin bajar. Apoyé la cabeza en el volante. Estaba en casa. O en lo que, a partir de ahora, iba a ser mi casa. El lugar estaba peor de lo que recordaba. Mucho peor. Las paredes blancas, que en mis recuerdos de juventud brillaban bajo el sol andaluz, ahora estaban grises, manchadas de humedad. Había tejas rotas en el suelo, y las ventanas eran cuencas vacías, con los cristales rotos. La puerta de madera maciza, la que mi suegro había tallado con sus propias manos, colgaba de un solo gozne. Empujé la puerta. El chirrido que hizo fue un lamento. Dentro, el aire era frío y olía a cerrado. A polvo. A abandono. El suelo era de baldosas de barro, y estaban heladas. Dejé las 2 maletas en la entrada. Parecían tan pequeñas, tan insignificantes en medio de aquella desolación. No había luz, por supuesto. El interruptor hizo un chasquido hueco cuando lo pulsé. La casa estaba muerta. Rebusqué en mi bolso y encontré un mechero y una vela pequeña que siempre llevaba para la tumba de mis padres. La encendí. La pequeña llama temblorosa proyectaba sombras gigantes y monstruosas en las paredes. Esa primera noche no deshice el equipaje. No tenía fuerzas. Encontré un viejo jergón en una de las habitaciones. Olía a paja húmeda. Quité el polvo como pude con la mano y me tumbé encima, completamente vestida. Me tapé con mi propio abrigo. A través de un agujero en el techo, podía ver un trocito de cielo. Y una estrella. Pensé que iba a llorar. Pero no me quedaban lágrimas. Solo sentía un cansancio infinito. Un cansancio del alma. Me quedé allí, quieta, escuchando los sonidos de mi nueva vida. El viento que se colaba por las ventanas rotas, silbando como un alma en pena. El crujido de la madera vieja. Y el silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que dolía. En Madrid, siempre había ruido. El tráfico, los vecinos, la vida.
Aquí, el silencio era un muro. Los primeros días fueron una lucha por la supervivencia. Una lucha pequeña y humillante. Descubrí que el agua del grifo no salía. Era un hilillo de óxido y nada más. Recordé que había un pozo en el patio trasero. Encontré un cubo viejo y una cuerda. Me costó un esfuerzo tremendo subir el primer cubo de agua. El agua estaba helada y sabía a tierra. Pero era agua. Con ella, me lavé la cara y las manos. Con ella, llené una olla para calentarla en la vieja chimenea. Hacer fuego. Algo tan básico. Me llevó casi una hora. Con periódicos viejos que encontré en un cajón y ramas secas que recogí de alrededor de la casa. Cuando por fin prendió, me senté en el suelo, muy cerca de las llamas, buscando su calor. Era un calor débil, que apenas combatía la humedad que se me había metido en los huesos. Comía poco. Latas de conservas que había comprado en el último pueblo antes de llegar. Sardinas, fabada. Comía de pie, en la cocina, a la luz de las velas. Cada bocado era un esfuerzo. No tenía hambre. Solo comía para no desaparecer. Una mañana, al cuarto o quinto día, ya no lo sé, encontré un trozo de espejo roto en el baño. Lo sostuve en la mano. Vi mi reflejo. Vi a una mujer que no conocía. Tenía el pelo revuelto, la cara sucia y unas ojeras oscuras que le llegaban hasta las mejillas. Pero fueron los ojos lo que me asustó. Eran los ojos de una desconocida. Unos ojos vacíos, sin luz. Apoyé el trozo de espejo en el alféizar de la ventana. Me miré fijamente. Y entonces, una pequeña chispa se encendió dentro de mí. No era esperanza. Era algo más primitivo. Era rabia. Una rabia sorda y fría. Me miré en aquel espejo roto y me hice una promesa. En silencio. No a Dios, ni a nadie. A mí misma. A la mujer asustada que me devolvía la mirada. Le prometí que no me iba a rendir. Que no les iba a dar esa satisfacción. Que si mi hijo me había mandado a vivir con los cerdos, aprendería a sobrevivir en la pocilga. Y que, de alguna manera, saldría de allí. No sabía cómo, ni cuándo. Pero lo haría. Ese día, cogí una escoba vieja y empecé a barrer. A barrer el polvo, las hojas secas, los trozos de yeso del techo. A barrer la desesperación. Era un gesto pequeño, casi inútil en medio de tanto abandono. Pero era un principio. Era mi principio. Las primeras noches allí, el silencio era mi único compañero. ¿Alguna vez se han sentido tan solos que podían oír cómo se rompía su propio corazón? Compartan conmigo en los comentarios, ¿desde qué ciudad están escuchando esta historia? Su compañía, aunque sea a través de unas palabras, es un gran consuelo para mí en este momento. Las semanas empezaron a pasar. Lentas, todas iguales. Aprendí a conocer el ritmo del sol, que marcaba mis días. Me levantaba cuando la primera luz se colaba por los cristales rotos y me acostaba poco después de que anocheciera, para ahorrar velas. Mi vida se redujo a tareas sencillas. Acarrear agua. Buscar leña. Intentar adecentar una habitación para poder dormir sin que el viento me helara los huesos. Ya no me sentía tan asustada. El miedo había dado paso a una especie de resignación. Una calma gris. Una tarde, reuní el valor suficiente para usar el viejo teléfono de disco que había en el salón. De alguna manera, la línea todavía funcionaba. Marqué el número de mi hermana mayor, Lola. Hacía años que vivía en Valencia. Necesitaba oír una voz familiar. Necesitaba que alguien me dijera que todo era una pesadilla.
El teléfono sonó varias veces. Finalmente, descolgó. Diga, dijo su voz, siempre un poco apurada. Lola, soy Carmen, dije, y sentí un nudo en la garganta. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio que duró demasiado. Ah, Carmen. Eres tú, dijo al fin. Su tono era frío. Distante. Javier nos llamó. Nos contó lo que pasó en la notaría. Lola, no es como, empecé a decir. Mira, Carmen, me interrumpió. No sé qué ha pasado entre vosotros, pero Javier estaba muy afectado. Dijo que te pusiste, muy agresiva. Que le habías amenazado con abogados. Dijo que no aceptabas la voluntad de Roberto. El auricular me pesaba en la mano. Se sentía como un trozo de hielo. Pero eso es mentira, Lola. Tú me conoces. Yo nunca. Pues no lo sé, Carmen. Ya no sé qué pensar. Lo mejor será que os arregléis entre vosotros. No me metáis en vuestros líos. Y colgó. Me quedé con el sonido monótono de la línea cortada en el oído. Así que eso había hecho. Mi hijo no solo me había despojado de mi casa. También me estaba despojando de mi familia. De mi nombre. Estaba tejiendo una red de mentiras a mi alrededor, dejándome completamente sola. Volví a intentarlo unos días después, con mi cuñada, la mujer del hermano de Roberto. La respuesta fue la misma. Frialdad. Excusas. Lo siento, Carmen, ahora mismo estoy muy ocupada. Comprendí entonces que estaba sola. Completamente sola. Nadie iba a venir a rescatarme. Si quería salir de aquel pozo, tendría que hacerlo yo misma. La tristeza se convirtió en una armadura. Ya no esperaba nada de nadie. Y fue entonces, cuando ya no esperaba nada, que apareció don Pascual. Lo vi llegar una mañana, en su viejo Land Rover que levantaba una nube de polvo por el camino. Era un hombretón grande, con la cara curtida por el sol y unas manos fuertes de trabajar la tierra. Alcalde del pueblo desde hacía más de 20 años y el mejor amigo de mi Roberto desde que eran niños. Se quitó la boina al verme. En sus ojos vi algo que hacía mucho tiempo que no veía en nadie. Compasión. Carmen, mujer, dijo, con su vozarrón que parecía hacer temblar las paredes del cortijo. ¿Pero cómo te han dejado aquí? He tardado en venir porque he estado fuera, en un congreso de agricultura. Me enteré ayer de lo de Roberto. Lo siento en el alma, de verdad. Le invité a pasar. Se sentó en una de las dos sillas desvencijadas que había logrado limpiar, y casi desapareció en ella. Le ofrecí un vaso de agua del pozo. Fue todo lo que pude ofrecerle. No te preocupes, mujer, dijo, como si me leyera el pensamiento. Sé por lo que estás pasando. En los pueblos, las noticias vuelan. Y las malas, más rápido todavía. Bebió un sorbo de agua. He oído las historias que cuenta tu hijo por ahí. Y no me creo ni la mitad. Conocí a Roberto. Y te conozco a ti. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Era la primera vez que alguien me defendía. La primera vez en semanas que no me sentía juzgada. Pascual miró a su alrededor. No con pena, sino con una especie de respeto. Este lugar, dijo en voz baja. Roberto adoraba este cortijo, ¿sabes? Cuando éramos críos, nos pasábamos los veranos aquí. Decía que esta tierra tenía memoria. Que guardaba las historias de nuestros abuelos. Asentí en silencio, recordando las pocas veces que Roberto me había hablado de su infancia aquí.
siempre con una nostalgia especial. Era un buen hombre, tu marido. Un hombre honrado, continuó Pascual. Pero muy a la antigua. Tenía esa idea metida en la cabeza, que el hijo varón es el que tiene que heredar el patrimonio, el que debe llevar el apellido adelante. Un pensamiento de otros tiempos. Supongo que nunca imaginó que su propio hijo le haría esto a su madre. Se levantó y caminó hasta la puerta. Se quedó mirando el mar de olivos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Nunca le dio mucho valor a esto, ¿sabes?, dijo, casi para sí mismo. Para él, el valor era sentimental. Los recuerdos. Pero las cosas cambian, Carmen. Los tiempos cambian. Se giró para mirarme. Había una expresión extraña en su rostro. Una mezcla de astucia y afecto. Roberto siempre decía que esta tierra tenía alma, repitió. Y yo creo que no se equivocaba. Quizá solo hay que saber escucharla. Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Saber escucharla? ¿Qué quería decir? Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que dolor y resignación. Sentí curiosidad. Una pequeña semilla de intriga había sido plantada en mitad del terreno baldío de mi desesperación. Y, sin yo saberlo, estaba empezando a germinar. Las palabras de don Pascual se quedaron flotando en el aire del cortijo, mucho después de que el ruido de su coche se perdiera a lo lejos. Esta tierra tiene alma, solo hay que saber escucharla. ¿Qué alma? Yo solo escuchaba el viento y el crujir de mis propios huesos. Pero su visita había cambiado algo dentro de mí. Por primera vez en semanas, no me sentía completamente invisible. Alguien me había visto. Alguien recordaba quién era yo. Esa tarde, en lugar de sentarme a esperar que pasaran las horas, decidí hacer algo. Movida por un impulso que no entendía del todo, decidí adentrarme en la parte de la casa que más había evitado. El despacho. El pequeño cuarto al fondo del pasillo donde el padre de Roberto, y a veces el propio Roberto en verano, se sentaba a llevar las cuentas de los olivos. La puerta estaba atascada. Tuve que empujar con todo mi peso para abrirla. Dentro, el olor a papel viejo y a madera seca era aún más intenso. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo. La mesa, una silla de Enea, una estantería llena de libros de contabilidad con las tapas combadas por la humedad. No buscaba nada en concreto. Quizá, como había dicho Pascual, solo buscaba conectar con los recuerdos. Conectar con mi marido de la única forma que me quedaba. Empecé a limpiar. Primero con una escoba, levantando nubes de polvo que me hacían toser. Luego con un trapo húmedo. Limpié la mesa, los lomos de los libros, el alféizar de la pequeña ventana que daba al patio. A medida que limpiaba, sentía que no solo estaba quitando la suciedad del cuarto, sino también la niebla que enturbiaba mi propia mente. Era un trabajo lento. Metódico. Y, de alguna manera, tranquilizador. Fue debajo de la mesa, arrinconado contra la pared, donde lo encontré. No era un cofre del tesoro, ni nada parecido. Era un viejo baúl de madera de olivo, de los que usaban antes para guardar la matanza. Estaba cerrado con un candado pequeño y oxidado. Lo arrastré hasta el centro de la habitación. No pesaba mucho. El candado cedió con un golpe seco de una piedra que cogí del patio. Levanté la tapa con cuidado. El corazón me latía un poco más deprisa. No por la emoción de encontrar un tesoro, sino por el miedo a lo que podía encontrar. O a lo que no. Dentro no había dinero. Ni joyas. Ni escrituras. Dentro estaba la vida de mi marido. La que yo no conocía tan bien. Había un fajo de cartas atadas con una cinta.
Eran las cartas que su madre le escribía cuando él estaba haciendo la mili en Melilla. Había fotos en blanco y negro. Roberto de niño, subido a un burro. Roberto con sus padres, el día de su primera comunión. Lo miraba y apenas reconocía al hombre con el que había compartido 35 años. Era otro. Un extraño con mi misma sangre en sus recuerdos. Y al fondo del baúl encontré un cuaderno. Un simple cuaderno escolar, de tapas duras y negras. En la primera página, con la caligrafía elegante y un poco anticuada de Roberto, ponía, Diario del Cortijo. Pensamientos y cuentas. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el baúl, y empecé a leer. Al principio, eran solo anotaciones sobre el campo. Hoy, hemos recogido la aceituna. La cosecha ha sido buena. El pozo tiene menos agua que el año pasado. Cosas sencillas, de la vida de la tierra. Pero a medida que avanzaba, las anotaciones se volvían más personales. Hablaba de su padre, del orgullo que sentía por aquella tierra. Hablaba de Javier, de sus esperanzas de que algún día apreciara sus raíces. Y hablaba de mí. Carmen no entiende este amor por el campo. Ella es una mujer de ciudad. Pero tiene un corazón bueno. Leer aquello me dolió. Un dolor dulce. Pasé las páginas. Muchas estaban en blanco. Hasta que llegué a una de las últimas anotaciones. La fecha era de hacía poco más de un año. Antes de que cayera enfermo. La letra de Roberto era un poco más temblorosa. Martes, 10 de mayo, leí en voz baja, y mi voz sonó extraña en el silencio del despacho. Hoy ha venido a verme un señor de la Junta de Andalucía. Un tal Morales. Preguntando por los linderos, por los viejos caminos. Habla de proyectos, de futuro. De turismo. Dice que toda esta zona tiene un gran potencial. No sé qué quieren decir con eso. Para mí, el potencial de esta tierra es la memoria. No necesito que venga nadie de la capital a decírmelo. Le he dicho que no vendemos. Esta tierra no está en venta. Nunca lo estará. Me detuve. Releí el párrafo. 1, 2, 3 veces. Un señor de la Junta. Proyectos. Futuro. Turismo. Las palabras de don Pascual volvieron a mi mente. Las cosas cambian, Carmen. Los tiempos cambian. No fue un momento de revelación. No fue como una luz que se enciende de repente. Fue más bien como ver las piezas de un rompecabezas, esparcidas sobre la mesa. Aún no sabía qué imagen formaban. Pero por primera vez, empecé a sospechar que aquellas piezas, que parecían no tener sentido, quizá, solo quizá, encajaban unas con otras. Cerré el diario. Lo abracé contra mi pecho, como si en él estuviera el calor de las manos de Roberto. El sol de la tarde entraba por la ventana limpia, dibujando un rectángulo de luz dorada en el suelo polvoriento. Y en ese rectángulo de luz, sentí que algo, muy dentro de mí, empezaba a reconstruirse. Esa noche apenas dormí. El cuaderno de Roberto estaba sobre la silla, junto a mi jergón. Cada cierto tiempo, alargaba la mano en la oscuridad y tocaba sus tapas duras, como para asegurarme de que era real. Las palabras que había leído daban vueltas en mi cabeza, una y otra vez. Un señor de la Junta. Proyectos. Futuro. A la mañana siguiente, no esperé. Había una nueva energía en mi cuerpo, una urgencia que no había sentido en mucho tiempo. Me lavé la cara con el agua helada del pozo, me puse mis zapatos más resistentes y eché a andar. El pueblo estaba a casi una hora a pie, pero no me importó.
El sol de la mañana calentaba mi espalda y cada paso que daba sobre el camino de tierra se sentía firme. Decidido. Encontré a don Pascual en el bar de la plaza, donde los hombres del pueblo se reúnen para tomar el café y leer el periódico. Estaba sentado solo, en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto. «Carmen, mujer, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Ha pasado algo?», preguntó, con el rostro lleno de preocupación. «Necesito hablar con usted, Pascual», dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía por dentro. Nos sentamos. El dueño del bar me trajo un café caliente sin que yo se lo pidiera. El calor de la taza entre mis manos me reconfortó. Esperé a que los otros hombres dejaran de mirarnos con curiosidad y volvieran a sus conversaciones. Estuve limpiando el despacho de Roberto, empecé, mirándole directamente a los ojos. Encontré su diario. Pascual no pareció sorprendido. Asintió lentamente. Roberto siempre fue hombre de apuntarlo todo. Escribió sobre una visita. De un hombre de la Junta de Andalucía. Un tal Morales. Vi cómo la expresión de Pascual cambiaba. Se puso serio. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Así que lo encontraste». «¿El qué, Pascual? ¿Qué es lo que encontré?». Él suspiró. Un suspiro largo y profundo, como si se quitara un peso de encima. «Carmen, lo que te voy a contar, no sé si Roberto quería que lo supieras. O quizá no le dio tiempo a decírtelo. Era muy testarudo, ya sabes. Cuando se le metía una idea en la cabeza». Hizo una pausa. «Hace unos 3 años, la Junta aprobó un plan muy importante para esta comarca. Un plan para fomentar el turismo rural de calidad. Lo llamaron la Ruta de los Cortijos con Encanto. La idea es ayudar a restaurar las fincas antiguas como la vuestra y convertirlas en pequeños hoteles, casas rurales, atraer a un turismo que busca la tranquilidad del campo, la buena comida. Un turismo con dinero». Escuchaba sin parpadear. Mi café se estaba enfriando. «El cortijo de tu familia, La Paloma, está justo en el centro geográfico de esa ruta. Es una pieza clave. Por su historia, por las hectáreas de olivar que tiene. Los inversores, sobre todo extranjeros, llevan tiempo buscando propiedades así. El señor Morales, del que leíste en el diario, es el encargado de la Junta que vino a hablar con Roberto. Le explicó el proyecto. Le hizo una oferta muy generosa para comprarle la finca. O para asociarse con él. Silencio. El murmullo del bar pareció desvanecerse. «¿Y qué dijo Roberto?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Dijo que no», respondió Pascual, con una media sonrisa triste. «Dijo que la tierra de sus abuelos no estaba en venta. Que su valor no se medía en euros. Era un romántico, tu marido. Un hombre de otra época. Creo que no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, del verdadero alcance de todo esto. O quizá», Pascual me miró con sus ojos claros y sinceros, «quizás sí lo sabía, y por eso te dejó el cortijo a ti. Porque sabía que tú, Carmen, nunca lo malvenderías por un capricho. Sabía que tú entenderías el alma de este lugar». Me quedé sin palabras. Todo empezaba a encajar. El testamento. La extraña decisión de Roberto. No había sido un acto de desprecio hacia mí. Quizá había sido un acto de confianza. El mayor acto de confianza posible. Me había dejado el verdadero tesoro, el legado familiar, pensando que yo sabría protegerlo. Pero no había previsto la codicia de su propio hijo. No había previsto su crueldad. «¿Y cuánto vale?», me atreví a preguntar. Pascual se encogió de hombros. «Es difícil de decir.
Mucho. Más de lo que tu hijo ha heredado en dinero contante y sonante. Mucho más. Me terminé el café de un sorbo. Estaba frío, amargo. Pero en ese momento, me supo a gloria. Esa tarde, de vuelta en el cortijo, me llamó por teléfono Antonia, una prima lejana que vivía en el pueblo. Era la que más le gustaba el chismorreo. Carmen, hija, no te vas a creer la última, dijo, sin apenas saludar. Me ha contado la sobrina de mi vecina, la que vive en Madrid, que tu Javier, parece que las cosas no le van tan bien como presume. Ah, sí, pregunté, intentando que mi voz sonara indiferente. Sí. Dice que ha tenido que vender el Mercedes ese tan nuevo que se compró. Y que anda metido en unos negocios de construcción que no le están saliendo bien. Parece que necesita dinero. Y rápido. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores anaranjados. Un atardecer hermoso. Y esta vez, sí pude ver la belleza. Por primera vez, no sentí pena por mí. Sentí una especie de calma fría. Una lucidez terrible. La rueda de la fortuna, que me había aplastado sin piedad, parecía estar empezando a girar. Muy lentamente. En la dirección contraria. A la mañana siguiente de mi conversación con Pascual, sentí que algo había hecho clic dentro de mí. El miedo se había ido. La tristeza seguía allí, en un rincón, pero ya no ocupaba toda la habitación. Ahora había algo más. Algo que se parecía a la determinación. Llamé de nuevo a Pascual. Le pedí un favor. Necesitaba el nombre de un buen abogado. No un abogado cualquiera. Uno de Jaén, que no tuviera relación con nadie de Madrid. Uno que fuera listo. Y, sobre todo, discreto. Pascual me dio un nombre sin dudarlo, don Alejandro Vega. El mejor de la provincia, me dijo. Y un hombre de palabra. Concerté una cita. Una semana después, me subí al único autobús que pasaba por el cruce de la carretera, a media hora a pie del cortijo. Me puse el mejor vestido que había metido en mi maleta. Me peiné con cuidado. Cuando entré en el despacho del señor Vega, en una de las calles principales de Jaén, volví a sentirme una señora. No la pobre mujer abandonada en una finca en ruinas. Don Alejandro era un hombre de mi edad, con el pelo completamente blanco y una mirada inteligente y tranquila. Le conté mi historia. Toda. Desde la lectura del testamento hasta el diario de Roberto. Le enseñé la página donde mi marido hablaba del señor de la Junta. Él me escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio, mirando los papeles. Señora Carmen, dijo al fin, y su voz era seria, pero amable. Lo primero que vamos a hacer es una tasación oficial y actualizada de la finca La Paloma. Necesitamos saber exactamente qué tenemos entre manos. Y lo haremos con la máxima discreción. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió. Seguía viviendo en el cortijo, acarreando agua y calentándome con leña. Pero mi mente estaba en otro sitio. Estaba aprendiendo. El señor Vega me llamaba casi todos los días. Me explicaba cosas que nunca en mi vida había pensado que necesitaría saber. Términos como valor catastral, plan de ordenación urbana, uso del suelo rústico. Al principio, me sentía abrumada. Pero poco a poco, empecé a entender. Descubrí que tenía una mente para estas cosas. Una mente lógica, que mi vida como ama de casa había mantenido dormida durante 40 años. Mientras tanto, seguían llegándome noticias de Madrid a través de mi prima Antonia. Cada llamada era un nuevo capítulo en la caída de mi hijo. Carmen,
que me han contado que ha puesto el chalet en venta, me dijo una semana. Y que Silvia, tu nuera, no hace más que comprarse bolsos carísimos y quejarse de que el dinero no les llega. Escuchaba todo aquello con una extraña sensación de distancia. Ya no me dolía. Era como ver una película. Una película triste sobre alguien a quien una vez quise mucho. Sentía lástima por él. Lástima por su ceguera, por su desesperada necesidad de aparentar algo que no era. Estaba quemando su herencia, su futuro, en un intento inútil de comprar el respeto de gente a la que no le importaba nada. Un mes después, el señor Vega me citó de nuevo en su despacho. Sobre su mesa había una carpeta gruesa. Señora Carmen, dijo, y esta vez había una sonrisa en sus ojos. Tenemos los resultados de la tasación. Abrió la carpeta. Había mapas, planos, informes. Y al final, una hoja con un número. Un número muy largo. Según 3 peritos independientes, y teniendo en cuenta el plan de desarrollo turístico de la Junta de Andalucía, el valor actual de mercado de la finca La Paloma, no baja de los 10 millones de euros. 10 millones de euros. Miré el número escrito en el papel. Lo miré durante mucho tiempo. No sentí una explosión de alegría. No me puse a llorar. Sentí calma. Una profunda y extraña calma. El número no significaba lujo para mí. Significaba seguridad. Significaba independencia. Significaba que nunca más, nadie, podría volver a humillarme. Y eso no es todo, continuó el señor Vega. Ya he recibido, de manera extraoficial, el interés de 2 grupos inversores. Un grupo hotelero alemán y un consorcio británico. Están dispuestos a negociar. ¿Qué me aconseja usted, Alejandro?, le pregunté. Y fue la primera vez que le llamé por su nombre. Le aconsejo prudencia, Carmen. Tenemos el poder. Nosotros marcamos los tiempos. Tomé una decisión en ese mismo instante. Una decisión que me salió de las entrañas. No quiero venderlo todo, le dije. El edificio del Cortijo, la casa principal, y las hectáreas de olivos más antiguas que lo rodean, eso no se vende. Eso es la memoria de la familia. Es el legado de Roberto. Quiero quedarme con eso. Y restaurarlo. El resto de la tierra, el resto podemos negociar. Don Alejandro me miró. Y por primera vez, no vi a un abogado mirando a una clienta. Vi a un hombre mirando a una mujer con respeto. Con admiración. Es usted una mujer muy sabia, Carmen, dijo. Salí de su despacho y caminé sin rumbo por las calles de Jaén. El sol de mediodía me daba en la cara. Me sentía fuerte. Por primera vez en mi vida, me sentía dueña de mi propio destino. Ya no era la viuda de Roberto. Ya no era la madre de Javier. Era Carmen. Simplemente, Carmen. Cuando tuve aquel informe en mis manos, no sentí la alegría de la riqueza, sino una extraña paz. El camino por delante aún era largo, y sabía que tendría que enfrentarme al hijo que me había abandonado. Si todavía están escuchando, por favor, ayúdenme comentando un número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando el final de la historia de mi vida. Pasaron 2 meses. 2 meses de silencio. Las negociaciones con los inversores avanzaban lentamente, con la calma y la seguridad que me aconsejaba don Alejandro. Yo, mientras tanto, seguía con mi vida en el Cortijo. Ya había adecentado la cocina y un dormitorio. Incluso había comprado una pequeña radio de pilas que me hacía compañía por las tardes. Había empezado a encontrar una rutina.
Una paz extraña, frágil. Y entonces, llegó la tormenta. Fue una tarde de finales de otoño. El cielo estaba gris y el viento soplaba con fuerza, arrancando las últimas hojas de los almendros. Yo estaba dentro, remendando una vieja manta junto al fuego, cuando oí el ruido de un coche. No era el Land Rover de Pascual. Era un sonido distinto, más nervioso. Me asomé a la ventana. Un coche que no conocía, un coche caro pero sucio de barro, había aparcado bruscamente junto a la cancela. Y del asiento del conductor, bajó mi hijo. El corazón me dio un vuelco. Uno, solo. Fuerte y seco. Luego, la calma. La misma calma fría que sentí en el despacho del abogado. Me levanté, alisé mi falda y fui a abrir la puerta. Javier estaba allí, de pie, con el viento revolviéndole el pelo. Estaba más delgado. Mucho más. Tenía la cara pálida y los ojos hundidos. La ropa cara que llevaba parecía quedarle grande. No me saludó. No me preguntó cómo estaba. Tenemos que hablar, mamá, dijo, y su voz era tensa, apretada. Pasa, le respondí, haciéndome a un lado. Entró en la casa. Miró a su alrededor con una mueca de asco. Vio la lumbre en la chimenea, la única silla decente, el jergón en un rincón. «¿Pero cómo puedes vivir así?», murmuró. «Vivo con lo que me dejaste, Javier», dije, y me senté en mi silla, la única silla. Le dejé a él de pie. Él no pareció notar la indirecta. Empezó a pasearse por la habitación, como un animal enjaulado. «Mira, mamá, no tengo tiempo para tonterías. He venido a pedirte un favor. Un favor muy importante». Esperé. Sacó unos papeles doblados del bolsillo interior de su chaqueta. Los puso sobre la pequeña mesa de madera que yo usaba para comer. Estaban arrugados. «Necesito que firmes esto», dijo, sin rodeos. No me moví. No toqué los papeles. «¿Qué es?» «Son unos documentos. Para el banco». Hablaba deprisa, atropelladamente. «He tenido unos problemas con un negocio. Necesito liquidez. Urgente. El banco me ha dicho que si presento una garantía inmobiliaria, me darán el préstamo que necesito para salvar la empresa». Seguí mirándole, en silencio. «Y esta finca», continuó, haciendo un gesto despectivo con la mano, «aunque es una ruina, está libre de cargas. El terreno es grande. Servirá como garantía. Solo tienes que firmar aquí, autorizando la hipoteca». La hipoteca. Quería hipotecar la tierra de sus abuelos. La tierra que él mismo había despreciado. La que me había arrojado como si fuera basura. Para salvar sus negocios fallidos. Su vida de mentira en Madrid. Una risa amarga subió por mi garganta, pero la ahogué. No le iba a dar esa satisfacción. «¿Y por qué iba yo a hacer eso, Javier?», pregunté. Mi voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. Él se detuvo. Me miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. «¿Cómo que por qué? Porque soy tu hijo, porque estoy a punto de perderlo todo. ¿Es que no lo entiendes? Es tu deber como madre ayudarme». Su deber. Mi deber. Me levanté. Me acerqué a la mesa. Cogí los papeles. Eran 3 folios. Los miré por encima. Cifras. Cláusulas. La firma de mi hijo ya estaba estampada en la última hoja. Solo faltaba la mía. «Cuando me echaste de mi casa», empecé a decir, y cada palabra salía lenta, pesada, como una piedra,
Cuando me dijiste que era una carga, cuando me mandaste a este lugar a vivir como un animal, donde estaba tu deber como hijo, Javier. Él desvió la mirada. Eso no tiene nada que ver. Eran negocios. Papá lo habría entendido. No te atrevas a mencionar a tu padre, le dije, y esta vez mi voz se afiló. Tú no sabes nada de lo que tu padre quería. Tú solo viste el dinero. El dinero fácil. Y lo has quemado. No lo he quemado, gritó, y en su grito oí el pánico. La desesperación de un hombre que se ahoga. Lo he invertido, he intentado hacer algo grande, algo que te hiciera sentir orgullosa. Orgullosa. Dejé los papeles sobre la mesa, con cuidado. La respuesta es no, Javier. Se quedó mirándome, con la boca abierta. ¿Qué? He dicho que no. Pero, no puedes decir que no. Es mi única salida, mamá, por favor. Se acercó a mí. Por primera vez, vi el miedo en sus ojos. Un miedo infantil. Si no firmas, estoy acabado, acabado, ¿es eso lo que quieres, ver a tu único hijo arruinado? Me mantuve firme. Le sostuve la mirada. Dentro de mí, una batalla se libraba. Una pequeña parte de mi corazón, la parte estúpida de la madre, quería ceder. Quería salvarle. Pero la otra parte, la mujer a la que él había humillado y abandonado, la mujer que había aprendido a sobrevivir sola, esa parte era más fuerte. Lo que tú estás viviendo ahora, Javier, le dije, y mi voz era apenas un susurro, es el resultado de tus propias decisiones. Las mismas que tú me dijiste que yo había tomado. Se quedó sin argumentos. Vi cómo la rabia reemplazaba al miedo en su rostro. Eres una egoísta, Siseo. Igual que decía papá. Una vieja egoísta y resentida. Cogió los papeles de la mesa, los arrugó en un puño y se dirigió a la puerta. Te arrepentirás de esto, mamá, cuando me veas pidiendo en la calle, te arrepentirás. Y dio un portazo. Un portazo que hizo temblar la casa entera. Me quedé sola, en mitad de la habitación, escuchando el sonido de su coche alejándose a toda velocidad. El silencio que vino después fue profundo. Pero ya no era un silencio de soledad. Era el silencio de la victoria. Una victoria amarga. Triste. Pero una victoria, al fin y al cabo. Después de aquella tarde de otoño, el invierno llegó al cortijo. Fue un invierno frío, pero por primera vez en mucho tiempo, yo tenía calor. Había firmado el primer acuerdo con los inversores alemanes. La venta de una parte de la finca, la más alejada de la casa, me había reportado más dinero del que jamás había soñado tener. Lo primero que hice fue arreglar el tejado y poner una instalación eléctrica en condiciones. Y calefacción. Qué maravilla sentir el calor de un radiador después de tantos meses pegada a una chimenea. Las obras avanzaban. Pero mi vida seguía siendo sencilla. No compré lujos. No compré ropa cara. Compré tiempo. Compré tranquilidad. Y esperé. Sabía que la tormenta que había estallado en mi casa aquel día, tarde o temprano, tendría consecuencias. La llamada llegó una noche de febrero. Era un número desconocido. Contesté. ¿Mamá? Era la voz de Javier. Pero no era su voz. Era una voz rota. Hueca. La voz de un náufrago. Me senté en la silla de la cocina. No dije nada. Mamá, repitió, y oí cómo se sorbía la nariz. Estaba llorando. Lo he perdido todo. Un largo silencio. Solo se oía su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Silvia se ha ido, continuó, con la voz ahogada.
Se fue hace un mes. Cuando vio que el dinero se acababa de verdad. El banco se ha quedado con el chalet. He tenido que vender el coche. Estoy viviendo en una habitación de alquiler, mamá. Una habitación pequeña y oscura. Escuchaba cada palabra, y no sentía alegría. No sentía venganza. Sentía un peso enorme en el pecho. El peso de una tragedia familiar que podría haberse evitado. Necesito ayuda, mamá, susurró. Y esta vez, en su voz no había exigencia. No había arrogancia. Solo había una desesperación pura y desnuda. No sé qué hacer. No tengo a nadie más. Por favor. Cerré los ojos. Vi la cara de mi hijo. No la del hombre que me había insultado. Vi la del niño que se caía de la bicicleta y venía corriendo a mis brazos para que le curara la herida. Y supe lo que tenía que hacer. Mañana, le dije con calma. A las 11 de la mañana, en el café central, en la plaza del pueblo. Ven, solo. Y colgué. No le invité al cortijo. Aquella casa, mi casa, era mi santuario. El lugar de mi renacimiento. Él no estaba preparado para entrar allí. Nuestra relación, si es que quedaba algo de ella, tenía que reconstruirse desde cero. En un terreno neutral. Al día siguiente, llegué al café 10 minutos antes. Elegí una mesa al fondo, junto a la ventana. Pedí un café con leche y esperé. Él llegó puntual. Cuando entró y me vio, dudó un instante. Parecía un extraño. Llevaba unos vaqueros gastados y un jersey viejo. Sin reloj de oro. Sin chaqueta de cuero. Sus manos estaban vacías. Se sentó frente a mí. No se atrevía a mirarme a los ojos. Mantenía la vista clavada en la taza de café que yo no había tocado. Gracias por venir, mamá, dijo en voz baja. ¿Qué quieres, Javier? Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No tengo derecho a pedirte nada. Lo sé. Fui un monstruo. Fui ciego. Estaba tan obsesionado con el dinero, con demostrar no sé qué, que no vi nada más. No te vi a ti. Y ahora que lo he perdido todo, me doy cuenta. Me doy cuenta de que lo único de valor que tenía en mi vida eras tú. Y también te perdí. Dejé que hablara. Necesitaba escucharlo. Y él necesitaba decirlo. Te pido perdón, mamá. Sé que es tarde. Sé que las palabras no arreglan nada. Pero te lo tengo que decir. Perdóname. Por primera vez, vi a mi hijo. Al de verdad. Despojado de todas sus capas de orgullo y ambición. Solo un hombre roto, pidiendo ayuda. Tomé un sorbo de mi café. Estaba tibio. El perdón no es una palabra, Javier. Es un camino. Y es un camino muy largo. Hice una pausa. Te ayudaré, dije. Vi como un atisbo de alivio cruzaba su rostro. Pero no como tú piensas, continué, y mi voz era firme, pero no dura. No te voy a dar dinero para que tapes tus agujeros. Ese dinero ya lo tuviste. Y lo quemaste. Te voy a dar algo más importante. Te voy a dar una oportunidad. Me incliné sobre la mesa. Te voy a prestar dinero. Un préstamo. Con un contrato firmado ante notario. Para que alquiles un pequeño apartamento y busques un trabajo. Un trabajo de verdad. No un negocio de humo. Él asintió, sin atreverse a replicar.
Y el préstamo, añadí, tendrá unas condiciones muy especiales. No me lo vas a devolver con dinero. Al menos, no al principio. Me miró, confundido. Cada fin de semana. Sábado y domingo. Vendrás al cortijo. Y trabajarás. Con tus propias manos. Hay paredes que encalar, olivos que podar, un huerto que plantar. Me ayudarás a reconstruir la casa que tu abuelo levantó. Y con cada piedra que pongas, con cada gota de sudor, irás pagando tu deuda. No solo conmigo, sino contigo mismo. Se quedó en silencio. Miraba sus manos, apoyadas sobre la mesa. Unas manos suaves, de oficinista. Es la única oferta que te voy a hacer, Javier, concluí. O la tomas. O la dejas. Tardó un rato en responder. Finalmente, levantó la vista. Y en sus ojos, por primera vez en mucho, mucho tiempo, vi una lágrima limpia. Una lágrima de verdad. La tomo, mamá, dijo, y su voz, por primera vez, sonó a un hombre. La tomo. Han pasado 3 años desde aquella mañana en el Café Central. 3 años. A mi edad, 3 años no son mucho tiempo, pero los que yo he vivido han pesado como 20. Y han curado como 100. El cortijo, la Paloma, ya no es una ruina. Ahora es un hogar. Las paredes están blancas y limpias, y en verano huelen a la cal con la que mi hijo y yo las pintamos. Hay geranios rojos en las ventanas y un pequeño huerto junto al pozo donde crecen los mejores tomates que he probado en mi vida. El interior es sencillo, pero acogedor. Hay luz. Hay agua caliente. Y, sobre todo, hay paz. Javier cumplió su palabra. Cada fin de semana, sin faltar ni uno, su coche modesto levantaba polvo en el camino. Al principio, era torpe. Sus manos no estaban acostumbradas a la azada, ni su espalda al peso de los sacos de cemento. Se hacía ampollas. Se quejaba del sol. Pero nunca abandonó. Trabajábamos casi siempre en silencio. Un silencio que al principio era incómodo, lleno de cosas no dichas. Pero poco a poco, ese silencio se fue transformando. Se convirtió en un silencio de compañerismo. El silencio de 2 personas que trabajan juntas por un mismo fin. A veces, mientras encalábamos una pared, su brocha y la mía se movían al mismo ritmo, como si bailaran una danza lenta y antigua. Aprendió a podar los olivos, guiado por las viejas manos de don Pascual. Aprendió a arreglar una teja rota. Aprendió el valor del esfuerzo. Y yo, a su lado, aprendí a perdonar. El perdón, descubrí, no es un interruptor que se enciende de repente. Es más como el agua que cae gota a gota sobre una piedra muy dura. Al principio no parece hacer nada. Pero con el tiempo, con mucha paciencia, la piedra empieza a cambiar. Se suaviza. Se redondea. Un sábado por la tarde, después de una larga jornada plantando árboles frutales, estábamos sentados en el porche, bebiendo un vaso de agua fresca. El sol se ponía detrás de los cerros. Gracias, mamá, dijo de repente. Le miré. No era la primera vez que me lo decía. Pero esa vez, su voz tenía un tono diferente. Gracias, no por el dinero, continuó, mirando sus manos, ahora encallecidas, fuertes. Sino por esto. Por enseñarme a construir algo. En Madrid, yo solo sabía destruir. Se levantó y entró en la casa. Me dejó sola con mis pensamientos. Y comprendí que nuestra relación se había sanado. No era la misma de antes, no. Aquella relación, la de una madre que lo daba todo y un hijo que solo recibía, había muerto para siempre.
La de ahora era diferente. Más honesta. Más real. La relación entre dos adultos que se habían hecho daño, pero que habían elegido reconstruirse juntos. Javier ha rehecho su vida. Consiguió un trabajo como administrativo en una cooperativa de aceite en el pueblo. Es un trabajo humilde, pero por primera vez le veo llegar a fin de mes con el orgullo de quien se ha ganado el pan con su propio sudor. Sigue pagándome el préstamo, religiosamente. A veces creo que no quiere terminar de pagarlo nunca, para tener siempre una excusa para volver. Yo, por mi parte, he encontrado mi lugar en el mundo. Aquí. En este trozo de tierra que huele a tomillo y a olivo. No me he vuelto a casar. No he viajado por el mundo. Mi felicidad es más sencilla. Es el sabor del café por la mañana, viendo amanecer. Es el tacto de la tierra húmeda en mis manos. Es el silencio de la noche, un silencio que ya no me asusta, sino que me acoge. A veces, por la tarde, me siento aquí, en el porche, en una mecedora de mimbre que me ayudó a restaurar mi hijo. Miro el mar de olivos, plateados bajo la luz del atardecer. Y pienso en todo lo que he vivido. Pienso en la herida, en el dolor, en la soledad. Pero también pienso en la fortaleza que no sabía que tenía. En la bondad de los desconocidos. Y en la capacidad que tenemos las personas para cambiar. Para rompernos. Y para volver a soldarnos, pieza a pieza. No sé qué lecciones sacarán otros de mi historia. Yo he aprendido unas pocas, y son muy sencillas. He aprendido que el mayor patrimonio no está en los bancos, sino en las raíces. Y que a veces, hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que de verdad importa. He aprendido que el perdón más difícil no es el que le das a los demás, sino el que te das a ti misma. Por haber confiado demasiado. Por no haber visto las señales. Y he aprendido que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Mi hijo me arrojó a este lugar para que me marchitara, para que desapareciera. Pero se equivocó. No sabía que me estaba devolviendo a la única tierra donde yo, como los viejos olivos, podía volver a echar raíces. Y florecer. La historia de Carmen termina aquí, sentada en su porche, mecida por la brisa suave del atardecer. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho ustedes algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Créanme cuando les digo que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le pueda llegar al corazón y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los misterios del alma que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, el protagonista, podría ser usted.